Muy buenos días a los redescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en vivo o en diferido nos siguen desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 24 de junio del año 2024. Estamos a una semana de la toma de posesión de las nuevas autoridades electas en Panamá, incluyendo el presidente de la República. Flor, tenemos en nuestra primera entrevista vía Zoom con el secretario general de la empresa de transmisión eléctrica S.A. ETESA. Vamos a conversar con él porque ha sido noticia durante el fin de semana la situación que se está dando con la liquidación de mutuos acuerdos entre el personal directivo de la empresa de transmisión eléctrica S.A. Y la empresa por un monto que superaría el millón de balboas, sumando todos los directivos que se han acogido. Sí, que se han acogido a un mutuo acuerdo, y queremos pues que Ariel Muñoz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de ETESA, nos trate de, valga la paradoja, nos trate de dar claridad de la empresa de transmisión eléctrica S.A., porque aparentemente no hay mucha claridad sobre el tema. Bienvenido, señor Muñoz, a Cuarto Poder. Sí, bueno, muy buenos días a ustedes allá en los estudios, a los que le escuchen por este medio, darles las gracias por su atención. Soy el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica, y los trabajadores que laboran en la empresa de transmisión eléctrica de ETESA están afiliados a este sindicato. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver con todas las actividades que tienen que ver con lo que ocurre en esa empresa directamente con los trabajadores. Dicho eso, en ese sentido, como secretario general, el 14 de mayo de este año le enviamos una nota al Contralor de la República, Gerardo Solís, advirtiéndole de situaciones que se debían de evitar, como el pago por mutuo acuerdo a aquellos trabajadores de confianza de la alta gerencia, incluyendo al gerente general, siendo que ellos no pagan cuota sindical y en consecuencia no se pueden beneficiar del convenio colectivo. En esa nota dirigida al Contralor se le copia a la ministra de Trabajo, a todos los miembros de la Junta Directiva de ETESA y al fiscalizador de la Contraloría para ETESA. Sin embargo, a pesar de haber sido advertido en tiempo oportuno sobre abstenerse de este tipo de acciones, se procede a enviar por parte de ETESA a la Contraloría el referendo para el pago de indemnizaciones por mutuos acuerdos. Para el caso del gerente general Carlos Mosquera, el ingeniero Carlos Mosquera, la autorización de ese mutuo acuerdo se le otorga a la Junta Directiva, que es la máxima autoridad de esa entidad. Una entidad que se rige por las funciones de una empresa privada, pero cuyas acciones son totalmente del Estado panameño, y ellos deben de cumplir con los procesos administrativos del Estado, incluyendo la Ley 22 de Contrataciones Públicas. Ellos argumentan en un comunicado que emitieron, me parece que la noche del domingo, señalando, entre otras cosas, que no era de la convención colectiva, aunque no lo dicen directamente, de la que ellos se buscan beneficiar con esta terminación de trabajo por mutuo acuerdo, sino que obedece a un documento que la Junta Directiva en su potestad elabora, denominado Beneficio para Trabajadores de ETESA. Sin embargo, es irregular. Nos hemos quedado sin señal. Se fue el audio. Señor Muñoz, revisa el micrófono, que se fue el audio. Que tiene que ver con la designación del presidente y a quien ellos designen, a su vez, como directores o gerente general de estas empresas. ¿Ustedes tienen información de cuántas veces esto se ha dado anteriormente? Sí. Déjeme agotar esta primera etapa, que no demoró nada, y de una vez le contesto. Estos personajes de alta gerencia de puestos de libre remoción, ellos no debiesen de cobrar estos beneficios. Primero, porque el tiempo de ello es conocido, que termina con la designación del nuevo gerente general que hace el presidente electo y que hacen los presidentes cada vez que llegan a sus funciones como presidentes de la República.
De manera que ellos saben que tienen que terminar sus funciones una vez designado su reemplazo. Son puestos de libre remoción. No se pueden beneficiar de una condición para trabajadores que están nombrados por tiempo indefinido y que por alguna condición se les entrega mutuo acuerdo, ya sea porque lo piden o porque la empresa quiere salir de los servicios de algún trabajador y en estas condiciones, pues entonces le dan un mutuo acuerdo. Pero estamos hablando de trabajadores de confianza cuya posición es de libre remoción y que ellos deben de esperar que sean reemplazados y no tienen por qué pedir estos mutuos acuerdos que son de montos excesivos. Definitivamente, licenciado, como usted lo plantea o lo pregunta, históricamente, hasta donde tenemos conocimiento, se han dado este tipo de acciones reiterativamente desde que se constituye el sector eléctrico privatizado en el año 1997. Y nosotros denunciamos de que pareciese que esto se ha constituido como un negocio, siendo que hay muchos de estos personajes de alta gerencia que han sido designados en varias administraciones de diferentes gobiernos y cada vez que salen lo hacen cobrando estas multimillonarias o estas enormes cifras astronómicas de liquidaciones. Liquidaciones que no son, que son injustas, y en el caso de TESA sobre todo, porque en el mes de octubre del año pasado nosotros, en cumplimiento con el convenio colectivo vigente entre el sindicato y ETESA, teníamos que negociar una cláusula de aumento salarial, que es la cláusula 22 del convenio, y el señor gerente general de ETESA, Carlos Mosquera, responde formalmente que no puede porque las condiciones económicas de la empresa no son las óptimas y no permitirán utilizar recursos económicos para estos efectos de reconocer a trabajadores un aumento de salario. Sin embargo, ahora vemos que sí hay recursos económicos para una cifra millonaria de pago para estos trabajadores de grandes salarios y que todo demuestra que hay una condición de dos realidades, una realidad elitista para quienes devengan salarios altísimos y una realidad en la que se le niega cualquier posibilidad de reconocimiento salarial, máxime cuando la población sabe la realidad de un país en la que la población, los trabajadores, sufrimos el incremento del costo de la vida. Entiendo que esto está, señor Muñoz, está en la ley. Esto lo permite la ley. No, mire, que lo permita la ley, eso lo tendrán que demostrar los juristas y las personas conocedoras. Yo creo que es oportuno que el administrador de la nación, el procurador de la administración, perdón, se plantee su posición frente a estos hechos. Creo que es la persona indicada dentro del engranaje del Estado para que proteja los dineros del Estado y diga si esto es válido, es legal o no. Nosotros no podemos ser quienes hablemos de legalidad porque primero no somos abogados. Sin embargo, coincidimos con muchos juristas que desde que se destapó esta noticia han señalado que quizás estemos a lo que ellos denominan un fraude en derecho, con las consecuencias de un grave perjuicio a los dineros del Estado. O sea, mi pregunta es si es ilegal o si es inmoral aun cuando sea legal. Ok, bueno, mire, si es legal o no es legal, eso lo tendrán que determinar los que están llamados a eso y sobre todo los abogados. Bueno, pero usted lo está denunciando, por eso le pregunto. No lo sé, yo no soy abogado, yo necesitaría, igual que usted, igual que la población panameña, por ejemplo, yo creo que el procurador de la administración es el llamado a dar una posición y un planteamiento definitivo sobre este tema. Coincido con el señor presidente electo Mulino en decirle al Contralor General de la República, Gerardo Solís, que no refrende estos pagos porque lastiman a la población panameña, una población panameña golpeada fuertemente y que está harta y molesta por el alto grado de corrupción, no solamente de este gobierno, sino de todos los que lo han precedido, y que se olvidan de una realidad de un pueblo al que no le tocan los beneficios y la cobertura de las necesidades. Prueba de ello es las manifestaciones y la toma de las calles en el mes de julio del año 2022 y la manifestación pública de la población en las calles el año pasado por el tema del contrato minero. Hoy, el pueblo panameño más que antes está vigilante de lo que ocurre con los recursos del Estado, de cómo se utilizan los fondos públicos y la manera como se están administrando. Nosotros habíamos previsto, por eso le comento la nota del 14 de mayo,
como sindicato, de señalar que se debía de evitar esta serie de acciones. Sin embargo, ellos no les importó y siguieron adelante con estas pretensiones de darse jugosas liquidaciones por mutuo acuerdo, que en el comunicado que publica el domingo en la noche la empresa de transmisión eléctrica da más elementos para considerar que es improcedente ese pago por mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo del gerente general que lo autoriza la junta directiva y el mutuo acuerdo de todos los personajes de alta gerencia que lo autoriza el gerente general de TESA, Carlos Mosquera. Señor, Porque ellos saben que esa designación de ellos termina con el reemplazo que ya nombró el actual presidente electo, Mulino, y que ellos saben que su función es por ese tiempo fijo determinado. El mutuo acuerdo, para nuestro entender y lo que hemos visto y escuchado de juristas en este sentido, pues no cabe. señor Muñoz, una última inquietud. ¿Cuál fue la posición del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Electricidad de Panamá en relación con las anteriores indemnizaciones también cuantiosas que se dieron a los directores que usted nos ha planteado que desde el año 97 se está produciendo esta situación? Sí, licenciado, mire, no lo sé en realidad y creo que ha sido prácticamente neutra en ese sentido. Yo asumí la rienda de la organización sindical a partir de septiembre del año pasado y nuestra posición, en consecuencia con lo que nosotros hemos planteado a través de la nota, es esa. El sindicato ha tenido diferentes direcciones que son de periodo de cada 4 años en la que se hacen elecciones y nosotros actualmente hemos comenzado a desarrollar una actividad laboral que busca el reconocimiento de sus trabajadores, que si a los trabajadores se les niegue aumento de salario, sobre todo en ETESA, por cuestiones financieras o económicas, entonces esta gente que hoy día buscan privilegiarse con altos montos de terminación laboral por la figura de mutuo acuerdo, demuestran de que no es cierto, que la empresa no tiene limitaciones económicas para pagar cifras millonarias y quienes realmente con su trabajo crean la riqueza de un sector que es de lo que más produce beneficios a las empresas que lo manejan, es injusto que a los trabajadores le digan que no. Lamentablemente en el sector eléctrico tenemos trabajadores que realizan actividades de alto riesgo y cuyos salarios están ligeramente por encima del salario mínimo. No, es que todo lo que usted dice tiene sentido en cuanto a la moralidad o no del asunto, o de lo justo o no que puede ser el asunto. Pero la realidad es que es legal y que es Sí, una incluso sociedad anónima, no del claro, Estado. Incluso estuvimos averiguando y el diputado, el próximamente exdiputado Luis Ernesto Carles, presentó un anteproyecto de ley para tratar de cambiar esta situación. Incluso hay otras sociedades anónimas del Estado en donde se excluye a los altos directivos de ese tipo de posibilidad de beneficio o de establecer un mutuo acuerdo, porque ahí hay una contradicción también que tengo que señalar, y es que si bien se rigen por el Código de Trabajo, también la ley de TESA establece que los periodos del gerente general son periodos fijos de 5 años, que coinciden con el del presidente de la República. Entonces ahí aparentemente hay una contradicción entre una norma y el Código de Trabajo y los beneficios que pudiera darse en el Código de Trabajo que tiene que ver con esta posibilidad de realizar mutuos acuerdos. En todo caso, eso lo tendría que dirimir, en caso de un conflicto jurídico o judicial, la Administración de Justicia. Pero muchas gracias, señor Muñoz, entendemos la posición y la única pregunta que le tendría que hacer es cuánto le representaba a ETESA el aumento que ustedes estaban solicitando para los trabajadores. Sí, bueno, ese aumento definitivamente que lo tendría que haber computado y establecido la empresa. Sin embargo, eso ni siquiera se dio. No hubo forma. ¿Pero qué estaban esperando ustedes? O ustedes nada más decían aumento y ya, tenían un monto esperado, ¿no? Sí, o sea que hay una tabla de aumento salarial anual que aprobada en convenio colectivo que establece que es el 3% anual. Sin embargo, las condiciones es que los trabajadores, por los salarios que devengan, bajísimos, en comparación con las altas ganancias y rentabilidad del sector, demandan un salario justo, cosa que el ingeniero Mosquera, rechaza. Y hoy yo no le podría decir en cuánto hubiese sido que hubiésemos podido negociar, qué porcentaje por encima de ese 3% y cuánto iba a implicar eso en aumento o
o costos a la empresa de transmisión eléctrica por el reconocimiento de un aumento de salario. No se dio siquiera esa oportunidad. Bueno, muchas gracias, señor Muñoz, por su participación esta mañana en Cuarto A Poder. ustedes, que tengan buen día. ¿Cómo no? Sí, Flor, esto por supuesto que ha generado polémica en donde se ha visto incluso involucrado el presidente electo José Raúl Mulino, quien le advirtió en un tuit al contralor Gerardo Solís, Que no al lo, actual que no lo, contralor, que no lo refrendara. que no refrende. La pregunta es en base a qué ley. O sea, Habría que ver eso, porque ya te digo, ahí yo estuve revisando y encuentro contradicciones, ¿no? Para no variar, contradicciones en los textos legales. Por Porque supuesto. la ley establece que el periodo del gerente general es un periodo fijo de 5 años que coincide con el del presidente de la República, pero a la vez la ley establece que se rigen las relaciones laborales de todos los empleados de TESA, incluyendo al gerente general, por el Código de Trabajo. Entonces ahí habría que ver si el contrato de trabajo, porque si eso se rige por el Código de Trabajo, no es mediante un decreto, sino mediante un contrato de trabajo, si ese contrato es a término fijo o es a término indefinido. Si es a término indefinido, reñiría también con la ley. Tengo entendido que en el 2019 el ex contralor Federico Homber no admitió mucho de estos, porque no es la primera vez que ocurre. Sí, sí, no. Sí, no, esa Ya fue le la primera explicó. pregunta. Esto ya pasa, ha ocurrido anteriormente, pero en el 2019 el ex contralor Federico Homber no admitió los mutuos acuerdos, sino que pidió las cartas de renuncia. Al renunciar, pues hay otro tipo de... sí. Y ninguno, no tienes derecho a y eso, ninguno, claro. y ninguno elevó un reclamo ante la Administración No, de porque Justicia es evidente laboral. que si te nombran a ti en una posición de confianza, Se pueden quitar cuando quieran. obviamente, si es una designación ejecutiva. Sí. Se trata de una SA y no es la única que está en esa situación. Exacto, es una sociedad son anónima, no es varias. Estado. Son Mira, está varias, la Empresa Nacional de Autopistas, está ENA. La está- ASEP, ACODECO, ENA, ETESA, MIBUS, Metro de Panamá, Autoridad Marítima. la autoridad del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Exactamente. Me dicen que también las superintendencias están en una situación Bueno, similar. Pero, El Banco Nacional, Caja de Ahorros está en una situación similar. bueno, Se trató de hacer unas reformas, pero no prosperaron, Bueno, obviamente, no, porque había así es. intereses. Bueno, una tarea. Obviamente le van a quitar plata a gente. la Una gente no va a tarea estar de para la acuerdo. nueva asamblea. Sí. Pues, o Ver para este los- tema, porque realmente sí causa mucho ruido. Causa. No el de los trabajadores, porque obviamente los trabajadores participan de una relación distinta, muchos tienen años, hay institucionalidad en muchas de esas entidades. El tema son las posiciones con mando y jurisdicción nombradas y designadas por el Ejecutivo. Sí, ¿no? Y con unos salarios muy altos, Claro. prácticamente el doble de lo que gana el presidente de la República, Claro. y encima a la terminación de la relación, que coincide de acuerdo con la ley, con el término del presidente, Inmoral. encima vas a recibir O una, sea- una indemnización disfrazada de mutuo acuerdo. Y por- ETESA lo que emitió fue un comunicado. Evidentemente cientos de es miles de inmoral, lo dólares, que pasa ¿no? es que es legal. O Es sea, que así de ETESA sencillo. emitió un comunicado donde legaliza, o sea, la Sí, misma... donde sustenta legalmente la decisión, Claro. pero bueno. Hay que ver qué hace el Contralor en esta ocasión. Me dijeron, pero no lo he confirmado, así que la persona que fue designada por el actual presidente electo Mulino, también estuvo en la misma situación y También recibió el beneficio. Y sí le tocó el beneficio. Él fue director de TESA anteriormente, otrora. O sea, que él sabe de qué se está hablando. Pues. bueno, pues Yo entiendo que Que él, así ocurrió. que él No sé, sale hay que ahora... confirmar. Pero Eso me debiese dijeron. salir a aclarar. Aunque creo que él, me parece que él renunció. Vamos a Guido. buscar bueno, habría aquí. que ver. Yo creo que él renunció. Si renunció, señor entonces Urriola, no. ¿verdad? Sí, Juan Urriola. Juan Urriola. Me parece que él ¿Renunció o no? renunció. Él no terminó el periodo, Guido. Sí, él no por terminó el por periodo. eso te digo que me dijeron, pero no lo he Creo confirmado. que él así que- renunció. Y al renunciar, se pierde entonces el beneficio. Claro, cuando uno renuncia. Claro. Pero cuando se llega a un mutuo acuerdo, que estoy hablando de acuerdo con el Código Laboral, se le dan a la persona con la que se llega al mutuo acuerdo los beneficios como si hubiera sido despedido injustificadamente. Es decir, hay una indemnización y se le reconocen todas las otras prestaciones No, laborales. y me están Fíjate informando que fíjate hay- que en la ley, Hay 14 liquidaciones con mutuo acuerdo ahora mismo en ETESA. en ETESA, fíjate que la ley El señor Juan Urriola, que ya estuvo en ese cargo, sale ahora de la empresa de Juan Carlos Navarro, de energía solar. bueno, Y entonces está el ministro de Ambiente, que era su jefe,
y él está en ETESA. ¿Eso no crea un choque de intereses ahí, un conflicto de intereses? No, ¿por qué? ¿No? No veo por qué. No veo por qué. Oye, la ley que estableció Pero Juan Urriola fue secretario de Energía. Secretario de Energía. Fue secretario de Energía, sí. Ah, bueno, Sí. entonces no le tocó, pues. Sí, Pero no estuvo en exactamente. ETESA. No, fue secretario Bueno, de entonces no le Energía tocó. y Mala- renunció en el 2012. Por eso mala es que tenía el información. tema de la renuncia. Sí, Él mala renunció información. en el 2012 Bueno, y le envió una carta al presidente de la República. Y en ese momento el presidente era Ricardo Martinelli y argumentó motivos personales en su... Bueno, la ley que estableció el derecho de prima de antigüedad para los servidores públicos, que es una ley de reciente data, excluyó expresamente de ese derecho a prima de antigüedad a los servidores públicos con mando y jurisdicción. Claro, es que ese es el punto. Y con término fijo. Claro, ¿no? exacto. Así que, O sea, ¿por si qué? te designan Porque a una eso- posición... Así es. Si te designan una... Claro, quizás es muy diferente el caso de la policía o de estamentos de seguridad, porque normalmente si tú eres de carrera, es decir, te nombran director de la policía, pero ya tienes 25 años en la institución, te nombran director, tú tienes una antigüedad en la institución. No es que eres un civil que te ponen a dirigir la policía. Hay excepciones, hay excepciones. Por eso quizás en muchas de estas entidades, aduanas, por ejemplo, pasa algo similar también. Hay que revisar caso por caso porque no en todos aplica de la misma manera. Pero si tú estás en el servicio privado y te llevan al servicio público por 5 años, independientemente de la condición de la entidad y te beneficia entonces con este mutuo acuerdo, hace ruido. Hace ruido y el ruido es tan grande que sobran las 250.000 razones para explicarlo, ¿no? Ese es el ruido que hace. Pero bueno, tenemos una pausa. Regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Estamos de regreso en Cuarto Poder. Oye, se siguieron produciendo designaciones o nominaciones más bien, porque alguien hacía este fin de semana la observación de que una cosa son las designaciones, que son los ministros y viceministros, que no están sometidos a ninguna otra aprobación que el decreto que los nombra, y otra las nominaciones, que son los que tienen que pasar por el la tamiz de la Comisión de Credenciales y el Pleno de la Asamblea. Es decir, son nominados, que no se sabe todavía si van a quedar o no en el cargo para el que fueron nominados. Tienen que pasar por la aprobación De la comisión de... Y de hay la que falta ver Comisión quién de preside la Credenciales, comisión de credenciales. que ya vi que los de Vamos quieren también Por plantar cantidad- bandera en la Comisión de Por Credenciales. cantidad de Así diputados, es. tienen que prestar atención. Y por eso es que el viernes hablábamos acerca de la posición que tiene el presidente del PRD, Benicio Robinson, acerca de la bancada independiente. O sea, no es igual a lo que pasó en la legislatura pasada. Los tiempos han cambiado. O sea, con una bancada de 20, esa bancada de Vamos va a tener mayoría en la mayoría de las comisiones, ¿ah? Porque eso es proporcional en función de cuántos miembros tiene tu bancada. O sea, la bancada más grande es la bancada de Vamos. Yo no entiendo, y te lo juro, no entiendo por qué razón Moca decidió hacer una bancada aparte, o sea, Que la de Vamos. que la de Vamos, pudiendo haber estado en la bancada de Vamos y teniendo quizás más representatividad y compartiendo, asumo yo, los mismos intereses. No estoy tan segura de eso. ¿Será eso la razón? No estoy tan Flor? segura de eso. No comparte los mismos intereses, piensas tú, No por esa lo razón. sé, o si no, quizás un tema de representatividad ante las comisiones, que eso les daría un poco más de oportunidad. Sí, claro, porque Pero es cuando que tú la tienes tu bancada- bancada propia, tienes derecho propio a Claro, estar en las pero comisiones. dependiendo del tamaño de tu bancada, así O sea, no va a ser tu proporción. Dice que es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Bueno, algo Entonces- parecido pensó entonces el presidente del Partido de Alianza, Sí, José Pepe correcto. Muñoz, también hizo su bancadita. Hizo su bancadita. Hizo su bancadita. Con los de Alianza, Molirena y ya, Ellos también comparten sus mismos intereses. un mismo interés. Ellos van a hacer como una alianza, esa es la bancada bisagra. Es una bancada bisagra, de un lado o de otro. Ahí se va a mover en función de eso. Lo que otrora era el Molirena, claro está, ¿no? La bancada bisagra era el Molirena. Lo que pasa es que en esta vuelta el Molirena sacó un solo diputado. Pero una cosa es ser una bancada bisagra que sirve a los intereses de, y otra cosa es realmente una bancada que quiere cambiar el status quo. Por eso es que las dimensiones y las circunstancias son distintas. Y aquí es una
y esta va a ser el principal debate que se va a dar en la Asamblea, el debate por el status quo. Hay partidos tradicionales, ya seas de gobierno o de oposición, no importa ya la denominación en este momento, partidos tradicionales en la Asamblea que quieren mantener el status quo de la Asamblea, es decir, el estado de cosas actual. Es decir, un presupuesto robusto, la cerca, el distanciamiento con la comunidad, las discusiones que normalmente son propias de la Asamblea hasta ahora, las actas secretas, la falta de transparencia, y otra bancada que por lo visto quiere que ese status quo cambie, y por lo visto es la bancada de Vamos. Es lo que ellos han transmitido hasta ahora. Es el discurso que han tenido la mayoría de sus diputados. Entonces, ahí viene el debate. Ahí viene el debate. Lamentable, es una posición que por lo menos hasta ahora no hemos visto de parte de ningún partido tradicional. Es decir, más allá de si eres de estar del lado de oposición o de gobierno, por lo visto hay una defensa al status quo de parte de los partidos tradicionales y un ataque al status quo por parte de las bancadas independientes. Esa va a ser la próxima gran discusión que va a tener la Asamblea a partir del 1 de julio. Y lo vamos a ver con el nombramiento de la nueva Junta Directiva de la Asamblea, que por cierto, dijeron que todo apunta a que pudiese ser Dana Castañeda. Sí. Todo apunta la a que figura de consenso. La figura de consenso, Dana Castañeda. O sea que de estar en la posibilidad de quedarse al margen de ser electa, porque recuerden que su candidatura... Ahora va a terminar siendo presidente de la Asamblea. Podría terminar siendo presidente de la Asamblea. No es una locura, es una realidad, Flor. Oye, me mandaron... Una real locura. Me mandaron... Ustedes vieron, yo pensé que era una pesadilla para la gente que se levantó tarde, pero ¿cómo es posible que si tenemos una autoridad de aseo urbano y domiciliario, que se creó como autoridad, que nombras un administrador y que no haya diésel para que los camiones recojan la basura? 4 días la ciudad sin basura porque los camiones no tienen diésel. O sea, y que me digas que eso no es un problema de presupuesto, es un problema de gestión. De gestión, de administración. Claro, de administración. Y hay un administrador de la autoridad de aseo urbano y domiciliario. Evidentemente no administra. Oye, no administra nada. Me mandaron la cláusula de la convención colectiva en el caso del Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A., que excluye expresamente a los directivos. Dice así: cláusula número 4, ámbito de aplicación. La convención colectiva de trabajo será de obligatorio cumplimiento para la empresa y el sindicato y se aplicará a todos los trabajadores de la empresa en todos los establecimientos y centros de trabajo de la empresa dentro del territorio nacional. Estarán excluidos de la presente convención colectiva de trabajo aquellos trabajadores contratados con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente documento en las posiciones que a continuación se detallan: gerente general, gerente de auditoría interna, vicepresidentes, gerentes de área y gerentes corporativos. Esa exclusión no la tiene la convención colectiva de los trabajadores del sector eléctrico. Y entonces por eso es que si bien no pagan cuota sindical, al no excluirlos expresamente, entonces aparentemente la justificación que ha dado ETESA tiene asidero jurídico, no tiene asidero moral, por supuesto. Es otra cosa. Es otra cosa. Y bueno, ya Tenones aquí nos dijo que en otrora el excontralor Federico Humbert, siendo contralor, no refrendó los mutuos acuerdos. No lo refrendó, porque el contralor puede hacerlo. Y le pidió me imagino que al jefe del Ejecutivo que le solicitara la renuncia. Que puede hacerlo también, en este caso. Sí, claro. Porque es que él tiene término definido hasta el 30. Es más, ya hay reemplazo. Entonces, ¿adivina qué? ¿Te fuiste? Dice que hubo un caso también de un gerente de la Caja de Ahorros que se subió el salario y el MEF lo impidió. ¿Y eso no fue Andrés Farrugia? Mira, y si mal no recuerdo, se estableció un tope para esos salarios en el Banco Nacional y la Caja de Ahorros, me están escribiendo. En el pasado, claro, otro ministro. A mí me suena que eso fue Andrés Farrugia. Mira, yo he escuchado justificaciones para esos aumentos de salarios descomedidos, desde mi punto de vista, para gerentes o administradores de determinadas empresas del Estado, así sean sociedades anónimas. Que son 100% de propiedad del Estado. Y es que ganan lo que ganarían si estuvieran en el sector privado. Oye, y que tienen mucha responsabilidad. ¿Quién tiene más responsabilidad en el país? El presidente de la República. Totalmente. ¿No? Bueno, y el presidente de la República gana $7,000 al mes. A que había que ajustarle entonces al presidente, es probable. Pero es que yo he visto esos aumentos descomunales de salarios
con esa argumentación que yo entiendo desde el punto de vista del mercado para poder tener a administradores eficientes, probos, con un currículum que requiera de esos servicios y que presten esos servicios a la gestión pública. El problema es que tienen el salario pero no gestionan a Tenógenes. Claro. No hacen gala de ese currículum porque además como son cargos que por lo general son cargos políticos, entonces ahí tenemos el cortocircuito que se Nadie forma. discutiría, Sí. nadie discutiría el cargo el pago al gerente general de TESA si fuese un nombramiento 100% técnico, no político. El problema aquí es que la discusión gira en torno a que se trata de un nombramiento político y que la política esté inmersa en ETESA. Lamentablemente, esa es la realidad. Entonces, por esa razón viene el cuestionamiento. Si fuera un cargo técnico, como debiese ser en todo caso, porque creo que y asumo que por esa razón se dan esos salarios en la empresa de transmisión eléctrica. Es una empresa que tiene una razón de ser. O sea, tiene una razón de ser y tiene también una capacidad y una necesidad de tener personal calificado. Pero lamentablemente ese personal calificado se presta al vaivén político y se presta también para la politiquería. Como se presta a la politiquería, como denunció el propio secretario general del Sindicato de Trabajadores de ETESA, ahí tiene la consecuencia. O sea, el tema es que no puede prestarse a la politiquería la entidad. O es técnica o es política. Y muchos de estos nombramientos terminan en la esfera política, lamentablemente. Si te comportas como político y estás también en medio de la politiquería, nadie entonces va a aceptar que recibas este tipo de indemnización. Entonces, allí hay mucha tela que cortar en ese tema de esas indemnizaciones, seguro. Sí. Oye, y decía que durante el fin de semana se siguieron dando a conocer algunas designaciones o nominaciones. Yo no sabía que había un instituto interdisciplinario estatal. Yo me enteré. Sí, con el nombramiento. Con el nombramiento de la señora Pití, creo que se llama. Sí. Eso es como el COD de la escuela, el No profesor sé. de orden y disciplina. Instituto ¿Y cómo para de qué sirve Estudios eso? Interdisciplinarios del Estado. Me enteré, honestamente. Confieso mi ignorancia en esa materia. Sería bonito Y saber. Sería bonito a qué se dedica. Exacto. Porque no sé, se me hace como exótico en un Estado que exista ese tipo de institución. Pero ocurre. Y también Ya lo vimos. la designación o nominación de Mariela Jiménez. Bueno, pero me dicen que exdiputada. Piti era candidata de RM a diputada en el 86. Bueno, Bueno, ahí pero está, entonces, hablando pues, de salió. designaciones políticas. Claro, ahí está, no sale. Y- Es que ese es el tema, ¿no? Y Mariela Jiménez como directora del sistema penitenciario. Ese es un potro medio salvaje, ¿no? Siempre ha sido un tema de mucho Potro cuidado, medio salvaje. delicado. Es Sí, un potro salvaje. claro, porque el sistema penitenciario siempre está con unas... eso le costó el puesto, recordemos, al ex ministro de Seguridad, Rolando Mirones, Sí. por una matanza de 14 personas que hubo ahí, reclusos entre guerra de pandillas en la cárcel, La Joya. Entonces eso es una papa caliente. El sistema penitenciario no es una de las instituciones De fáciles. por sí es una papa caliente. Sí. Súmale ahora a Ricardo Martinelli, a esa Bueno. papa caliente. Bueno, O sea, que en este momento está asilado una embajada. sí, Pero ¿qué ocurre? pero está con si un sale? requerimiento de una Claro. orden de captura para O sea, cumplir donde la pena a salga, la que fue condenado. Tendría que ser llevado al sistema penitenciario. penitenciario. Y le tocará a Mariela Jiménez, pues, enfrentar esa realidad. ¿Qué pasa en ese caso? Mira, o sea, hay papas y papas calientes, ¿no? Pero es así de verdad que Oye, Eso está como hirviendo. ahí está hirviendo. Oye, por cierto, muy comentado, Flor, el knockout a 2 manos que se publicó ayer domingo. Muy revelador también, ¿no? Sí, porque no quedó nada oculto. No quedó nada oculto. Todo quedó revelador. claro, ¿no? Yo solamente puse una luz ahí. Sí, No sí, quedó bueno, nada no, pero oculto, todo quedó una claro. luz, un reflector, pero de esos que Encandila. se encandila. Bueno, esta semana viene la otra candidata acá a Cuarto Poder, Correcto. porque ya invitamos a A Yulia de Santis. Elisa Suárez y esta semana viene Yulia de Santis. También, oye, ayer anunció el presidente José Raúl Mulino
que no habrá incremento en la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio. Se tenía previsto un alza de la tarifa eléctrica entre 6 y 10% para el segundo semestre del año. Y bueno, se suspendió, en buen momento se suspendió realmente eso, ¿no? Sí. Oye, por cierto, el presidente Mulino hizo un anuncio muy importante el sábado en el marco de la conmemoración de los 198 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, celebrado el 22 de junio de 1826 en el Salón Bolívar, que hoy es un monumento histórico que está ahí en la sede de la Cancillería, en el Palacio Bolívar. Y el anuncio fue que Panamá va a tener en el año 2026 un segundo Congreso Anfictiónico, una cumbre de mandatarios, y va a ser el evento internacional más importante, según lo calificó el presidente de la Sociedad Bolivariana, Carlos Guevara Mann, a la postre viceministro de Relaciones Exteriores designado, el evento más importante en los últimos 200 años. No, definitivamente a ese nivel. O sea, yo no sé si eso ya estaba planificado o es producto de las circunstancias. Porque hacer algo, o sea, un anuncio de esa índole, yo no creo que sea producto de las circunstancias, porque ganó particularmente ese José Raúl Mulino, porque el señor Guevara Mann es viceministro y coincidentalmente miembro de... Presidente de la Sociedad Bolivariana. Bueno, te puedo decir no que, sé, pues, si sea coincidental. Te puedo decir que hay un comité del organizador dentro de la Sociedad Bolivariana del Bicentenario, y se estaban haciendo los amarres necesarios para, con la OEA, procurar una cumbre de mandatarios para esa fecha. Es decir, se estaba desplegando esfuerzos. O sea, ya había un trabajo que se estaba haciendo. Claro, ya más de 6 meses de trabajo. Pero ya ahora, con el anuncio del presidente electo de que el gobierno se tomó en serio esa tarea, bueno, entonces ya es otro nivel de organización y otro nivel de evento. Ya no es solo conmemorar los 200 años, sino ya convocar a un segundo Congreso Anfictiónico. Eso ya son palabras mayores, ¿no? Que en los momentos actuales de tensiones, debido a la polarización política que existe en el mundo, las cosas están muy tensionadas. Lo vamos a ver más adelante con las internacionales. Es importantísimo este tipo de anuncios. No, total. Y por el lugar que va a tener Panamá en este evento. Hablando también de la región, Petro viene a la toma de posesión del presidente Mulino. ¿Ah? Viene Petro a reclamar los... No, ya, yo creo que él ya dejó... ¿Se le habrá olvidado eso? Viene a reclamar los algún otro problemón estará. Tienen suficientes muertos en Colombia y problemas en Colombia para estar reclamando a muertos que realmente eran ismeños, no eran colombianos. Oye, Claro, pero o sea, antes de la declaración también tenía bastantes peos andando por allá como para decir eso. Pero Sí, por supuesto. ahí no hay mucha cordura. No se caracteriza por su claridad, digámoslo así, el señor Gustavo Petro. Vámonos a un cambio y ya regresamos, no se vayan. Bueno, en materia internacional lo más destacado tiene que ver con que los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron formalmente el 14º paquete de sanciones contra Rusia, consensuada recientemente por los embajadores de los 27. La tanda de sanciones aprobadas hoy lunes se dirige contra el gas natural licuado ruso, así como contra barcos que con su actividad contribuyan a la guerra contra Ucrania. Asimismo, el nuevo paquete incluye medidas restrictivas contra otras 69 personas y 47 entidades, algunas situadas en China, Kazajistán, Kirguistán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, responsables de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, reaccionó a la aprobación del nuevo paquete de medidas con un mensaje en su cuenta de X, en el que recalca la importancia de estas nuevas sanciones. He subrayado la importancia del 14º paquete de sanciones de la Unión Europea para ahogar más la economía de guerra de Putin, y he celebrado los últimos pasos de la Unión Europea para utilizar los activos rusos congelados en beneficio de Ucrania, escribió Kuleba, aludiendo así palabras de Josep Borrell, que explora fórmulas para movilizar un total de 2.500 millones de euros procedentes de activos rusos congelados.
De ese monto, un primer tramo de 1.400 millones podría llegar a Ucrania a principios del mes de julio. Kuleva agradeció además a sus colegas europeos la decisión de empezar las negociaciones para la adhesión de Ucrania. He dado las gracias a los 27 Estados miembros por aprobar los marcos de negociación de Ucrania y Moldavia. Nuestras conversaciones de acceso a la Unión Europea comenzarán mañana, escribió Kuleva. Por otra parte, Rusia convocó a la embajadora de Estados Unidos y amenazó con consecuencias tras un bombardeo ucraniano en Crimea. El Kremlin acusó a Washington de implicación directa en el conflicto después que Kiev lanzó un misil estadounidense contra Sebastopol en un ataque en el que murieron 4 personas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó de barbarie el ataque sobre Sebastopol y acusó a Washington de matar a niños rusos. 2 de las víctimas eran menores de edad. Peskov se refirió a los comentarios del presidente Vladimir Putin a principios de este mes sobre la posibilidad de armar a países para lanzar ataques contra objetivos occidentales. La implicación de Estados Unidos, la implicación directa como resultado de la cual mueren civiles rusos, no puede quedar sin consecuencias, dijo Peskov a los periodistas. El tiempo dirá cuáles serán, añadió. Y por último, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo ayer domingo que la fase intensa de la guerra con Hamás en Gaza está a punto de terminar, por lo que el foco militar podría desplazarse a la frontera norte de Israel con el Líbano. El primer ministro de Israel dijo ayer domingo que eso no significa que la guerra vaya a terminar, pero la guerra en su etapa actual terminará en Rafah. Esto es cierto, dijo Netanyahu al canal 14 de televisión en su primera entrevista individual con medios locales israelíes desde el 7 de octubre. También dijo que está dispuesto a llegar a un acuerdo parcial con Hamás para devolver algunos rehenes, al tiempo que reiteró su posición de que la guerra continuará después de un cese del fuego para lograr el objetivo de eliminar a Hamás. No estoy dispuesto a renunciar a eso, afirmó Netanyahu. Añadió que después del final de la fase intensa tendremos la posibilidad de trasladar parte del poder al norte y lo haremos. Eso no significa que la guerra vaya a terminar, pero la guerra en su etapa actual terminará en Rafah, dijo Netanyahu. Bueno, vamos a ver en qué termina todos estos conflictos que se están dando, se están produciendo en estos momentos en Europa y en el cercano Oriente. Oye, y esta semana no es el debate en Estados Unidos. Esta semana es el debate entre Donald Trump y Joe Biden. Está muy interesante la contienda. Divertido va a estar. No, divertido. Está muy interesante la contienda. Como cuando aquí iba a había los debates. Así sea Todo una era contienda bonito. entre 2 viejitos, como dicen algunos. No, pero ¿qué va? Entre la senilidad y el crimen, Sí. porque Trump es un convicto, ya Sí, condenado, sí. esperando Pelón, simplemente la como dicen en sentencia. Estados Unidos. Entonces, pero Trump ha variado un poquito su discurso Totalmente. contra Biden, Sí. ¿no? Lo ha suavizado. Y Biden, Algo debe saber él. Biden por primera vez en Fox News, que es un canal abiertamente pro-Trump, encabezó las encuestas, Sí. ¿no? La semana pasada. Entonces, algo está sucediendo Pero ahí creo que ese debate en Estados Unidos va a ser definitivo, va a ser clave para las encuestas. Sí, va a ser clave. Dependiendo de lo que haga Quizá en esa, o deje de hacer. quizá allá sí. Acá no hacía mucha diferencia. Acá no hizo, perdóname, Flor, aquí no hizo diferencia. No, pero es el que si debate. son 2 candidatos. Aquí no hizo diferencia. obviamente- Claro, obvio, ¿no? Obviamente Obvio. va a haber. También No, hay porque una tradición. candidatos. Hay una Primero tradición de eso. debate. Y segundo, porque bueno, aquí el que ganó nunca fue un debate. Es que ese es el punto. O sea, aquí evidentemente los debates no hicieron diferencia. No. No hicieron diferencia. Por Pero favor. no estoy tan segura. No hicieron diferencia para arriba, pero yo te aseguro que varios bajaron sus puntos después de los debates. También. Y O sea, algunos que lo habían pero el subido, hecho- no. alguno que lo había subido decidió renunciar. No. Pero el hecho de participar en el debate no hizo la diferencia, cosa que en Estados Unidos sí ha tenido un impacto. En el caso de Trump no participó en los debates dentro del Partido Republicano. O sea, él siempre estuvo por encima de esa discusión. Es más, decidía hacer entrevistas individuales mientras estaba dando el debate. Pero claro, ya estamos hablando ahora del debate presidencial y donde yo creo que las circunstancias van a ser otras para el expresidente Trump, que está retando al actual presidente Joe Biden, que también está bajo fuego, por cierto, por las redes sociales, porque realmente cada uno de los errores de Biden es magnificado en las redes Sí, sociales. claro.
Aunque sean temas sacados fuera de contexto. Son sacados de contexto algunos de ellos. Aunque Pero sí, es divertidísima. No, sí. La verdad es que son divertidísimos. oye, pero es increíble que la presidencia esa es una pregunta que yo me hago, la presidencia de la primera potencia mundial, porque Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial. Depende a pesar quién de se lo todo. preguntes, ¿no? A pesar de todo, se esté disputando entre dos ancianitos. O sea, con mucho respeto. Sí, la edad es solo un número, todo lo que quieran, pero es que Biden tiene 81 años, Sí, Trump tiene 78. así es. O sea, ahí Pero también se le nota más a Biden que a Trump. Un poquito, hay te iba a decir. de que- 59 años entre los dos. Pero, Ya. pero se le nota más a Biden que a Trump. ¿Ah? No creas, a Trump el otro día, a propósito, Fox News también, le tuvo que interrumpir una entrevista porque estaba hablando una cantidad de incoherencias que la propia Pero eso es normal. moderadora decía de que a qué se está refiriendo. Entonces le interrumpieron la participación. Pero eso es normal en ¿No? Trump. Entonces- Trump habla de más siempre. Bueno, es como Martinelli, idéntico. Sí. O sea, sí, ya están al mismo nivel de Martínez. Pero es normal que una persona de esa edad se desoriente. Es lo que yo digo. Yo aspiro a que cuando yo llegue a esa edad, si es que llego, no me pase lo mismo. Pero si me pasa, no es nada de lo cual alarmarse. Lo que sería Claro que alarmante, no, o sea- lo que sería alarmante es que yo aspirara a ser presidente en esas Oye. condiciones. Sí, Bueno, no pero- sabemos acá si habrá algún candidato a presidente en esa edad. El tema es que sí manda un mensaje, bueno, a Estados Unidos y al resto de los partidos políticos de la importancia de la sucesión. O sea, ahí está más que claro el hecho de que no hay un relevo en la clase política de Estados Unidos, al punto de que tienes a dos octogenarios compitiendo por la presidencia del país más poderoso del mundo. Y no, eso se veía en los países de regímenes autoritarios, donde Claro. las personas que Fidel Castro, pues que Claro. quedó ahí, Y- y Raúl Castro. y Estados Unidos en la fue antigua de- Unión Soviética. Fue de más Estados a Unidos- menos, porque realmente de haber escogido al presidente más joven de la historia a quedar así en los presidentes Y no. con esta edad avanzada. Y no es un tema de sabiduría al final, porque no estamos hablando de una nación que necesariamente trabaja o profundiza en ese tema, sino estamos hablando de un tema de relevo generacional. Entonces los propios partidos políticos se han quedado sin relevo. Y la prueba está en que el discurso ideológico en este momento priva sobre la edad y sobre temas que quizás son mucho más sensibles a las generaciones más jóvenes de ese país. Un digno tema de análisis para dar hilo toro. Ahí tienen que hacer una profunda autocrítica. Claro. Ambos grandes partidos políticos de Estados Unidos. E demócratas iniciar y un proceso de republicanos, renovación de la falta urgente. de renovación en el liderazgo. Urgente. Y no en la parte ideológica, porque creo que ideológico está muy marcado Estados Unidos en este momento, sino más que nada en el tema cronológico, porque muchos de esos temas, debido a la edad de su población, de seguro han cambiado y están cambiando y van a seguir cambiando de manera muy rápida y dinámica. Y los presidentes, obviamente, con esa edad no se están poniendo al nivel de esos importantes cambios que requiere el país más poderoso del mundo. Son muchas cosas que están en juego. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, El Gordo y La Flaca. Hasta mañana.